Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Espero que estén con menos frío que yo. Yo estoy congeladísimo en este momento haciendo el video. Le doy la bienvenida entonces a la cuarta clase de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa EAR Chile. Ya, en esta ocasión vamos a ver la ley de conservación de masas. Es una clase corta, ¿ya? Espero que les guste, espero que sea rápida y es bastante livianita. ¿Ya? Comencemos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de qué le pasa a la materia, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, un caso especial, ¿cierto? En que la materia tiene una transformación y les voy a preguntar a ustedes que ustedes me digan qué es lo que está pasando. ¿Ya? Vamos a hablar de masa y peso, definiendo sus conceptos, ¿ya? Vamos a hablar de la ley de conservación de la materia, vamos a definirla y vamos a ver que en realidad es lo que necesitamos ocupar en esta clase y lo más importante de esta clase, ¿ya? Que ustedes comprendan ese concepto. Vamos a hablar de las ecuaciones químicas equilibradas, ¿ya? Y vamos a hacer ejemplos de cómo equilibrar, ¿cierto?, una reacción química, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo les decía. ¿Qué le pasa acá al papel? ¿Qué ven ustedes acá que le está pasando el papel en esta imagen, en esta otra, acá y aquí? Ustedes ven, ¿cierto?, que el papel se está quemando, ¿sí? Al estar quemándose, está ocurriendo una reacción química, ¿no? ¿Se acuerdan que en el video anterior, los videos anteriores estuvimos viendo los tipos de cambios que había? Y vimos las reacciones, por ejemplo, químicas, que eran tipos de cambios químicos, ¿ya? Eran cambios químicos, ¿por qué? Porque se destruían o se formaban nuevos enlaces, ¿sí? Acá se están rompiendo enlaces. De hecho, este cambio es una reacción de combustión, ¿cierto? Tengo un combustible que es el papel, materia orgánica, y un comburente que es el oxígeno que está en el aire. Cuando yo enciendo con un fósforo este papel, se empieza a consumir, a quemar, ¿cierto? Y va quedando finalmente las cenizas, ¿ya? Papel quemado. Si yo les pregunto entonces, ¿qué le está pasando acá? Ustedes me podrían decir que está ocurriendo un cambio químico, ¿cierto? Una reacción de combustión en que se está quemando el papel. Fíjense ustedes, ¿cierto? ¿Qué tipo de reacción es? Una reacción química, ¿ya? Si les pregunto a ustedes, ¿qué le pasa a la masa acá en este papel, de este papel? La masa, ustedes saben qué es la masa. La masa, ¿cierto?, está definido como la cantidad de materia que posee un cuerpo o una sustancia. Y materia son todas aquellas sustancias, aquellas partículas, aquellos componentes formados por átomos que ocupan lugar en el espacio, ¿sí? Entonces, la masa es como, por decirlo así, una medición de la materia, de qué tantos átomos posee un cuerpo. Si ustedes se fijan, este papel tiene un cierto tamaño, pesaba una cierta cantidad, este diario, pero cuando se quemó quedaron cenizas, restos de cenizas. Ustedes me podrían decir que acá la masa o la materia desapareció, se perdió. Vamos a ver, ¿cierto?, que la masa del papel antes de quemarlo y después de quemarlo es la misma. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque acá tengo mucho papel y acá no tengo nada. Lo que pasa es que cuando yo estoy quemando esto, ¿cierto?, se produce vapores, gases, humo negro. Y ese humo son átomos también que están subiendo al estado de vapor. Pasan de un estado sólido a un estado de vapor, ¿sí? Y ese estado gaseoso en que se encuentran esos otros átomos, generalmente yo no lo puedo percibir, no lo atrapo, no lo veo. Lo que queda en el sólido, o en el suelo, en este caso, es cenizas. Pero si yo atrapara todos esos vapores que están arriba, ¿cierto?, todos esos gases, humo negro que sale, que sube, todo eso, ¿ya?, más estas cenizas, tendrían la misma masa, la misma cantidad de materia, ¿cierto?, que tiene el papel al comienzo. Masa, entonces, como ya habíamos definido, ¿cierto?, es una medida de la cantidad de materia, ¿ya? Por ejemplo, la masa del aire, la masa de la tierra, la masa del suelo. La masa nuestra, ¿ya?, se mide en kilogramos. Uno dice, pucha, pero ¿y el peso? Bueno, el peso, en cambio, es la acción que tiene de la fuerza, ¿ya?, de gravedad sobre la masa de un objeto en particular, ¿ya? El peso se mide en newtons, otra unidad de medida, ¿ya? La masa en kilogramos y el peso en newton. El peso entonces es que yo tengo una masa, una cantidad de materia, y eso
hay una fuerza sobre esa masa, que es la gravedad, la fuerza de gravedad, ¿cierto? Y que la empuja hacia un cierto lugar, en este caso en la Tierra, hacia el suelo, ¿cierto? Hacia la superficie terrestre. ¿Ya? Y otra cosa importante que dijimos es que la masa se mide en kilogramos y el peso en newton. ¿Ya? Uno dice, pucha, por ejemplo, cuando yo voy, no sé, a una farmacia o donde sea, o en la casa, y me subo a una balanza, a una pesa, ¿cierto? Y digo, ya me voy a pesar. Estoy pesando, en mi caso, no estoy tan gordito como ustedes creen, pero estoy pesando 80 kilos. ¿Ya? Y de esos 80 kilogramos, ¿cierto? Uno tiende a decir, estoy pesando 80 kilogramos. Sin embargo, al decir eso, está mal dicho, ¿cierto? Uno debería decir, estoy masando, o mi masa es de 80 kilogramos. ¿Ya? No peso. El peso sería multiplicar esos 80 kilogramos por la fuerza de gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad, o mejor dicho, la aceleración de gravedad, ¿ya? Tiene un valor de aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, mi peso en realidad sería 80 por 10, serían 800 newtons. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los conceptos de masa y peso son diferentes. ¿Ya? ¿Quién tendrá más masa? ¿Sí? ¿Ustedes o yo? No, yo no soy así. ¿Ya? El peso cambia con la fuerza gravitatoria, pero la masa no cambia. Es decir, si yo estoy en la luna, por ejemplo, donde la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad es más baja, ¿ya? El peso va a ser distinto. Voy a tener un peso distinto a 800 newtons, pero mi masa va a seguir siendo de 80 kilogramos. Ley de conservación de la materia. Acá les voy a pedir a ustedes en la actividad práctica que ustedes me investiguen sobre este personaje. Yo sé que a ustedes les fascina, les gusta muchísimo, muchísimo, pero demasiado, ¿cierto? En las tareas que yo les doy, desarrollar las cosas de investigación. Entonces, ustedes van a investigar sobre Antonin Lavoisier, ¿ya? Un químico francés del siglo XVIII. ¿Ya? Este personaje planteó la ley de conservación de materia, que dice que en toda reacción química la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos. ¿Sí? En toda reacción química, se cumple para todos los casos. ¿Ya? Por eso es ley. Por ejemplo, tengo en el caso del papel que se quemaba, ¿cierto? Yo tengo dos componentes de los reactantes: el papel, que es materia orgánica, más oxígeno. En otras palabras, este es el combustible, este es el comburente en esta reacción de combustión. ¿Sí? Cuando le enciendo la chispa con un fuego, ¿cierto? Lo enciendo, le doy la energía para que ocurra la reacción. Esto se transforma en cenizas más humo. Por lo tanto, si yo considero la masa del papel más la masa de oxígeno, va a ser la masa total de los reactantes, va a tener que ser igual, exactamente igual, a la masa de las cenizas más a la masa del humo. ¿Sí? Por lo tanto, se van a conservar. ¿Sí? En una ecuación química, cuando está equilibrada, se está cumpliendo la ley de Lavoisier, o la ley de conservación de masa. ¿Ah? Dice, es aquella en que el número de átomos de cada elemento es igual en los reactantes y en los productos. Por ejemplo, si yo que en esta reacción, en que tengo dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, acá, ojo muchachos, en tareas anteriores yo les preguntaba por moléculas o átomos, ¿sí? O elementos. Recuerden que la cantidad de moléculas, ¿ya?, está dado porque aunque yo tenga 2 acá abajito, ese 2H significa que son 2 átomos de hidrógeno, pero los números grandes acá adelante, que se le llaman coeficientes estequiométricos, ¿ya?, coeficientes estequiométricos, ¿ya?, esos números indican cantidad de esto. O sea, yo tengo acá 2H2. Las moléculas siempre son 2 o más átomos unidos. Por lo tanto, yo acá tengo 2 átomos unidos representados, y esto significa que tengo 2 veces esos 2 átomos unidos. O sea, tengo 2, si esto es una molécula, el H2,
Al ponerle un 2 adelante, significa que tengo dos de estas moléculas. ¿Sí? Un átomo sería un H solo. Cuando ya aparece un 2 o un 3 aquí abajito, significa que ya es una molécula. ¿Sí? Y por lo tanto, porque tengo dos o más átomos de esos mismos unidos. Y si tengo acá un 2 adelante, significa entonces que tengo dos veces esta molécula. Acá cuando no aparece nada en el coeficiente estequiométrico es que hay una sola. Tengo un átomo de oxígeno, dos átomos de oxígeno, o una molécula de oxígeno, una molécula de oxígeno. ¿Sí? En cambio acá hay dos moléculas de agua. ¿Sí? Dos moléculas de agua. Entonces, esta es una reacción química equilibrada. ¿Por qué? Porque, de partida, tengo los reactantes puestos al lado izquierdo, que son las sustancias que van a reaccionar, las sustancias por donde yo parto, ¿cierto? Y esta flecha indica que la reacción ocurre hacia allá, que esto reacciona para producir esto que está acá, a la derecha, dos moléculas de agua. ¿Sí? Y si me fijo en esta reacción, entonces tengo, si les pregunto total, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en total? Ustedes van a decir, acá tengo dos átomos de hidrógeno. Y como hay dos moléculas de esas, de dos átomos de hidrógeno, en total tengo 4 átomos de hidrógeno. Es como que el número de moléculas, el coeficiente estequiométrico, me multiplica a este numerito abajo, que es el índice, ¿cierto? Índice atómico se le llama, o índice, sí, índice atómico, ¿ya? Tengo dos veces, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno, por lo tanto tengo en total 4 átomos de hidrógeno. Acá, ¿cuántos átomos de oxígeno tengo? Dos solamente, ¿cierto? Es una molécula que está formada por dos átomos de oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, en este lado tengo 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Todo eso está en el lado de los reactantes, al lado izquierdo, acá. ¿Sí? En cambio, los productos, si yo me fijo, veamos. La molécula de agua, no, olvídense de este número, del 2 que está ahí. La molécula de agua tiene, ¿cierto? H2O, es decir, hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es en una molécula. Pero como tengo dos moléculas, en total es el doble. O sea, tengo, en vez de tener dos átomos de hidrógeno, tengo 4. Y en vez de tener un átomo de oxígeno, tengo dos átomos de oxígeno. Si ustedes se fijan, 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno, lo mismo que está acá en los reactantes. Por lo tanto, yo digo que en esta reacción o ecuación química está equilibrada y se está cumpliendo la ley de Lavoisier, ¿cierto? O la ley de conservación de masa. Esto es la reacción que teníamos, ¿cierto? Tengo dos moléculas de hidrógeno, ¿ya? O sea, una molécula de hidrógeno son dos átomos de hidrógeno, que es lo de acá, H2. Acá hay dos átomos de hidrógeno de nuevo, formando una molécula, ¿sí? H2. Pero en total forman dos moléculas de hidrógeno, más una molécula de dos átomos de oxígeno unidos, ¿sí? En total tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Cuando reaccionan, se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces, por lo tanto es una reacción química, ¿cierto? Acuérdense que las reacciones o los cambios físicos no hay ruptura o formación de enlaces. En los cambios químicos, sí. Se forman enlaces y se rompen enlaces. Por lo tanto, acá se forman nuevos enlaces y se rompen esos enlaces antiguos, ¿cierto? Formando estas dos moléculas de agua. Un oxígeno con 2 hidrógenos, un oxígeno con 2 hidrógenos. En total, dos moléculas de agua que en total tienen 2 átomos de oxígeno, 4 de hidrógeno. Se cumple la ley de Lavoisier. Entonces, equilibremos una reacción química. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Imagínense esa reacción que ustedes ven ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Ya? Tienen acá una molécula C2H4, ¿ya? Más oxígeno, me produce agua más CO2. No sabemos si está equilibrado. ¿Cómo yo puedo saber si está equilibrado? Comparando, pues, fijándome. Por ejemplo, a este lado acá, ¿cuántos carbonos hay? 2, ¿cierto? En los reactantes. Y en los productos, en total,
¿cuántos carbonos hay? Hay uno solo, ¿sí? Porque ese 2 que está ahí abajo está al ladito del oxígeno, significa que son 2 oxígenos solamente. Si hubiera un paréntesis entre medio de los dos elementos, o sea, incluyendo los dos elementos, el carbono y el oxígeno, ese 2 me indica que hay 2 carbonos y 2 oxígenos. Pero como no hay paréntesis, ese 2 me indica que solamente hay 2 átomos de oxígeno en esta molécula y un átomo de carbono. Y no hay más carbono acá, ¿cierto? En los productos. Por lo tanto, si acá tengo un carbono solamente y acá tengo 2 carbonos en este lado, esta ecuación no está equilibrada, ¿sí? Equilibrémosla. Tenemos acá, ¿cierto?, la misma reacción. Les puse unos cuadraditos para que podamos ponerle números acá, ¿cierto?, y ver los coeficientes estequiométricos. Siempre que me pidan equilibrar una reacción química, es decir, hacer que se cumpla la ley de Lavoisier, ¿ya?, o cómo tendrían que ser tengo que fijarme los coeficientes estequiométricos, ¿ya? O sea, tengo que fijarme en cómo serían los coeficientes estequiométricos, los números que van acá adelante, es decir, ¿cierto?, para que esta reacción quede equilibrada. Yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo decir, ya, como que hay dos carbonos, le voy a poner aquí un 2 también. No. Lo único que yo puedo hacer es ponerle un 2 adelante. Cambiar el coeficiente estequiométrico, no el índice atómico. ¿Está claro? Para equilibrar, solo puedo cambiar el coeficiente estequiométrico, no el índice. Ya, entonces, tengo un compuesto en que me fijo y tiene 2 átomos de carbono, 4 de hidrógeno, ¿cierto? Para esto no hay más a este lado, no hay más. Me voy a fijar en un solo elemento. Partamos por el carbono, hagamos esto siempre. Me fijo en un solo elemento primero, carbono. ¿Cuántos carbonos hay? 2. En los reactantes, a este lado izquierdo de la reacción, ¿hay algún carbono más? No, ¿cierto? Solo esos 2. Listo. 2 carbonos en los reactantes. Y acá, en los productos, ¿hay algún otro carbono? Sí, 1 dijimos, ¿cierto? En el CO2. ¿Eh? ¿Qué es lo que podría hacer entonces para que estos carbonos queden iguales en los reactantes y en los productos? Si no puedo poner un 2 acá abajo para que sean 2 igual que allá, le puedo poner sí un 2 acá arriba, acá adelante, ¿sí? Ese 2 me multiplica el carbono, por lo tanto tengo 2 carbonos acá y acá 2 carbonos. Estamos bien. Lo que pasa, eso sí, tengo que tener ojo de que este 2, aparte de multiplicarme los 2 carbonos, me está multiplicando también a los oxígenos. O sea, en vez de tener 2 oxígenos, tengo 4. ¿Sí? Ese 2 multiplica por ese 2, son 4 oxígenos. Tenemos que tener ojo con eso. Veamos los hidrógenos ahora. ¿Cuántos hidrógenos tengo al lado de los reactantes? Tengo 4, ¿cierto? En los reactantes, no hay más acá en los reactantes. 4. Ahora acá en los productos, ¿cuántos hidrógenos hay? Me fijo que hay solamente 2 en la molécula de agua. Por lo tanto, para que queden 4 a este lado, igual que acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ponerle un 2 también acá adelante. Eso me multiplica los hidrógenos y hace que en vez de haber 2, sean 4. ¿Sí? Pero ojo, al igual que en este caso, ese 2 me está multiplicando también al átomo de oxígeno que está en la molécula de agua. ¿Sí? Por tanto, tengo 4 hidrógenos aquí, pero tengo 2 oxígenos. ¿Sí? Ahora, si me fijo en los oxígenos totales, en los reactantes, ¿cuántos oxígenos hay? 2 solamente, ¿cierto? Los 2 que están acá. Y en los productos, ¿cuántos oxígenos hay? Digo, a ver, pusimos un 2 que me multiplica ese, por lo tanto acá tengo 2 oxígenos. Y acá puse un 2 también, que me multiplica ese 2 que está acá abajo, por lo tanto tengo 4 oxígenos acá. O sea, en total, en los productos, tengo 2 más 4, tengo 6 oxígenos. Y acá tengo solo 2 en los reactantes. Por lo tanto, debería poner, ¿qué número? Un 3. Al poner un 3, el 3 por 2 hace que me queden 6 oxígenos. Igual que la cantidad de oxígeno que queda de este lado. ¿Sí?
Y si yo me fijo entonces, compruebo 2 carbonos, acá 2 carbonos, 4 hidrógenos, acá 4 hidrógenos, 6 oxígenos, acá 2 oxígenos y acá 4 oxígenos, en total 6, por tanto 6 y aquí 6, estamos bien, está equilibrado, ¿cierto? Por tanto acá no debería poner nada, o bien poner un 1, ¿sí? Generalmente los 1 no se ponen, se mantiene solamente el compuesto. Por ahí la ecuación, la reacción química estaría equilibrada. La cantidad de átomos o elementos, perdón, átomos de un elemento que está en los reactantes es igual a los átomos que están en los productos. La materia no se creó ni se destruyó, solo se transformó, ¿sí? Formándose enlaces de una u otra forma. Muchachos, eso fue la clase de hoy. Espero que les haya gustado. No es tan complejo. Háganlo de ejercicio, revisen los videos que les voy a dejar, el material complementario. Cuídense. Chao.